Hola, el día de hoy vamos a realizar un programa que lo que hace es solicitarle a una persona entregar los datos de los valores de los catetos de un triángulo o rectángulo, después para posteriormente poder calcular el perímetro y el área en diferentes unidades de medida y con sus aproximaciones respectivas. Además, vamos a realizar el ruteo del programa y el programa básicamente se vería así. Ingresamos la longitud del cateto, del otro cateto y nos muestra el perímetro y el área. Bien, yo utilizo Visual Studio Code para poder editar el código. Ustedes pueden utilizar IDLE o cualquier otro que ustedes crean que es bueno. Lo primero que vamos a hacer es crear el programa, lo voy a llamar programa triángulo.py y bueno, como vieron en el código anterior, lo primero que se hace es importar la raíz cuadrada para poder calcular el área, perdón, la hipotenusa posteriormente. Entonces, from math voy a importar sqrt. Lo que hace esta línea de código es de que del módulo matemática, que es un módulo de Python, va a importar la función raíz cuadrada. Entonces, como el programa consiste en solicitar los catetos en centímetros de un triángulo rectángulo al usuario, lo primero que vamos a hacer va a ser definir estas dos variables. La primera variable va a ser el cateto A en centímetros y este va a ser igual a, aquí es importante recalcar que yo en este programa voy a solicitarlo un número entero, pero tienen que tener cuidado con eso porque, por ejemplo, si es que están trabajando con altura o cosas así, perfectamente pueden incluir decimales en los metros, por ejemplo. Por ejemplo, 1,5 metros sería 1,5. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Lo primero que voy a hacer, voy a poner un int, que esto lo que hace es pedir un valor entero, es decir, sin decimales. Luego voy a insertar la función input, que lo que hace es pedir por pantalla un dato, un número, lo que sea, al usuario. Y posteriormente voy a insertar un string que va a ser básicamente lo que va a salir por pantalla a la persona que va a ejecutar el programa. Entonces voy a poner ingresa la longitud del cateto A en centímetros. Y para no gastar tanto código, lo que uno puede hacer básicamente es copiar y pegar y solamente cambiar algunas cosas. Por ejemplo, cateto B y aquí cateto B en centímetros. Entonces lo que hacemos con esto es de que vamos a tener las dos variables y las dos variables vamos a pedirle al usuario que ingrese sus valores. Perfecto. Lo que a mí me gusta hacer después de definir una variable que tengo que convertir es convertirla directamente. Entonces voy a poner cateto A en metros y este va a ser igual al cateto A en centímetros dividido por 100. Porque nosotros sabemos de que los centímetros partidos por metro, perdón, de que los centímetros divididos en 100 van a dar los metros, ¿vale? Entonces después voy a poner cateto B en metros va a ser igual al cateto B en centímetros dividido en 100. Bien, teniendo ya los catetos en metros, lo que voy a hacer es escribir la hipotenusa. Nosotros sabemos que la hipotenusa por el teorema de Pitágoras se puede sacar por la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada y se puede escribir como la función squared. Y esto va a ser de cateto A en metros al cuadrado más cateto B en metros al cuadrado. Bien. Bueno, aquí lo escribo hipotenusa. Entonces básicamente lo que hace esto es calcular la raíz cuadrada del cateto de A elevado al cuadrado más el cateto de B elevado al cuadrado. Importante destacar acá el orden en que esto va a ocurrir. Esto es lo mismo que una calculadora. Nosotros sabemos que primero se ejecutan las potencias, luego los paréntesis, multiplicación, división, suma, resta. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser elevar los catetos al cuadrado para posteriormente sumarlos y después ejecutar el paréntesis de afuera, que lo que va a hacer es calcular la raíz cuadrada de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces con esto ya tendríamos la raíz cuadrada en metros. Ya con todas estas variables definidas, podemos calcular directamente el perímetro. Entonces voy a escribir aquí, perímetro va a ser igual a la suma, nosotros sabemos que el perímetro de un triángulo va a ser igual a la suma de sus lados. Entonces simplemente, y nosotros sabiendo de que todo esto está en números, porque esto lo pedimos entero, podemos poner
cateto en metros, más cateto en metros, más la hipotenusa. Y ya tendríamos nuestro perímetro. ¿Cuál es el problema? De que nosotros, si es que ingresamos algunos datos, el perímetro nos puede salir como con muchos decimales. Entonces lo que uno hace es poner una función round y la cantidad de decimales que uno quiere aproximar. Entonces si yo pongo 3, lo que va a hacer es aproximarme hasta los 3 decimales. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular el área, que el área nosotros sabemos que es un medio por el cateto A y el cateto B, que sería la base por la altura, ya que estamos trabajando con un triángulo, un rectángulo. Entonces ponemos cateto A en metros por cateto B en metros. Y bueno, lo que nos puede pasar acá es de que también nos pueden salir muchos decimales. Entonces lo que voy a hacer va a ser agregar una función round y lo voy a poner también que se aproxime a 3 decimales. Entonces ya con esto lo que tenemos sería, nosotros le pedimos a la persona dos datos de los catetos en centímetros, posteriormente los transformamos a metros, después calculamos la hipotenusa con la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, podemos calcular el perímetro sabiendo todos los dos lados y el área. Pero ahora no me sirve de nada tener todo esto si es que yo no lo imprimo por pantalla, porque si ejecuto esto solamente me va a pedir los catetos y no va a pasar nada más. Entonces lo que tengo que hacer acá es poner la función print, que lo que hace print es poner cualquier cosa por pantalla. Cuando yo digo poner por pantalla significa que se va a ejecutar en la consola, va a salir el mensaje. Entonces, si por ejemplo ponemos print el perímetro es, luego le agregamos la cadena, porque recordemos que en el print, si que estoy haciendo una cadena y le quiero sumar otra cadena, eh, necesito que esto esté como un string, no como un número, porque si no estaríamos sumando una cadena con un número y eso no se puede hacer. Entonces lo que voy a hacer aquí es añadir el string del perímetro y después le voy a sumar la unidad, básicamente, que estaría en metros. Y básicamente lo mismo ahora con el área. El área es, aquí el string en vez de perímetro, la variable perímetro pondríamos el área y metros estaría bien. Entonces vamos a comprobarlo. Por ejemplo, si ingresamos un cateto de 20 centímetros y otro cateto de 25, nos mostraría el perímetro y el área redondeado a los decimales. Bien, haciendo un breve repaso del código, lo primero que hicimos fue importar la raíz cuadrada del módulo matemática para posteriormente solicitar las variables, el valor de las variables cateto A en centímetros y cateto B. Transformamos el cateto A metros, el cateto B a metros. Después calculamos la hipotenusa utilizando la función raíz cuadrada. Después calculamos el perímetro, el área. Los dos los redondeamos a 3 decimales para que no tuviera decimales infinitos. Y después mostramos por pantalla lo que habíamos calculado antes. Ahora vamos a pasar al ruteo. Bien, antes de seguir les voy a hacer un comentario. Les recomiendo que en su código hagan una sección de variables en las que escriban todas las variables aunque no tengan valor para poder ustedes tener un control de lo que hacen o no hacen con las mismas. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser comentarlo. Y bueno, aquí quedaron todos comentados y esto no se va a ejecutar en el código. Otra recomendación, para que su código quede más limpio, ustedes pueden darle clic derecho y le pueden dar a Format Document si están utilizando el Visual Studio Code. Y esto lo que hace es automáticamente arreglar el código, por decirlo así. Por ejemplo, ahí me corrigió un espacio que tenía de más. Y para qué programas puede servir mucho para poder mantener un orden. Bien, vamos a pasar ahora a la parte del ruteo del código. Para hacer el ruteo se puede hacer en una hoja de Excel, en una hoja de Word, en un bloc de notas, lo que ustedes quieran. Yo prefiero hacerlo en Word y insertar un Excel, así que vamos a crear una hoja en blanco de Word y lo primero que voy a hacer va a ser insertar y lo que voy a hacer va a ser insertar una tabla y básicamente las filas, perdón, las columnas tienen que ser igual a la cantidad de variables. En nuestro caso del ejemplo nosotros utilizamos 7, entonces van a ser 7 variables y les recomiendo poner el máximo acá porque probablemente le falte espacio en algunos casos o quizás les sobre. Luego de hacer esto, lo que les recomiendo es añadir un cuadro de texto
y se puede dibujar un cuadro de texto aquí, que esto lo que vamos a hacer es después escribir lo que viene siendo la impresión por pantalla. Bien, ¿en qué consiste el ruteo? Nosotros en la primera fila vamos a escribir el nombre de todas nuestras variables que utilizamos en nuestro código, que ya le había dicho que era bueno anotarlas, entonces voy a anotar cateto A en centímetros, cateto A en metros, cateto B en centímetros y cateto, perdón, sí, cateto B en metros. Después hipotenusa, después perímetro, área. Bueno, aquí vieron no me cayó muy bien, así que podemos hacer algunos ajustes, pero tampoco es tan necesario. Bien, ¿qué es lo que hace el ruteo? El ruteo lo que hace es leer línea por línea nuestro código e ir otorgándole el valor a las variables en base a la linealidad, porque lo que hace Python es ejecutar el código en forma lineal. Esto se refiere a que primero se ejecuta la línea 1, después la línea 2, 3 y así, en orden. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, y algo que es recomendable, es que acá abajo donde ustedes van a escribir el código, lo primero que hagan es ejecutar su código y por ejemplo acá le vamos a poner 20 centímetros, 25 y ustedes van a copiar todo esto. ¿Esto para qué? Porque la impresión de pantalla es lo que ustedes tienen que poner abajo y si llegan y la copian se evitan errores o cosas así. Entonces lo primero que van a hacer es ir a cateto, ¿no? Y vamos a nuestro código. Bien, luego de que lo hayamos copiado, vamos a ir a nuestro código y vamos a ir bajando lentamente buscando la primera variable. Nuestra primera variable en este caso es cateto en centímetros y lo que nosotros hacemos es solicitarle al usuario que ingrese la longitud. Entonces, como nosotros ingresamos 20 acá, nuestra primera línea de código lo que hace es otorgarle el valor 20 al cateto a la variable A. Después seguimos bajando y nos encontramos con el cateto B. Y aquí le pedimos otro valor y nosotros le dimos 25. Entonces, en nuestra segunda línea, porque esto es hacia abajo, o sea, no pueden haber dos valores, a no ser que sea una función, pero eso todavía no lo estamos viendo. Acá abajo, nosotros en el cateto de centímetros, nosotros le otorgamos el valor de 25. Después seguimos bajando. Llegamos a el cateto A en metros. Aquí lo que hace el cateto A en metros es de que nosotros tomamos el cateto A en centímetros y lo dividimos por 100. Entonces ustedes, bueno, toman su celular, su calculadora que tienen a mano y como nosotros le pusimos al cateto A 20 centímetros, lo que nosotros vamos a hacer es escribir lo que está acá adentro, que sería 20 dividido en 100. Y eso es 0,2. Entonces, en el cateto en metros, escribimos 0,2 o 0,2. Después bajamos otra línea. Venimos a buscar acá y vemos que el cateto B hace lo mismo. Entonces, transformamos el cateto B en metros. Como era 25, sería 0,25. Bien, bajamos otra. En nuestro programa lo siguiente que hicimos fue calcular la hipotenusa. Entonces, aquí van a tener que meter el cateto A al cuadrado en metros por el cateto B al cuadrado en metro y después calcular la raíz. Básicamente calcular la hipotenusa como si estuvieran haciendo un problema de matemáticas normal. Entonces, en este caso, vamos a venir acá. Sería 0,2 por 0,2 más 0,25 por 0,25 y después sería calcular la raíz a todo eso y eso nos da, un número muy grande que yo voy a aproximar como 0,32 básicamente porque después sigue un 0 y más decimales. Después seguimos bajando y llegamos a nuestro perímetro. Eh, en el perímetro lo que hacemos acá es básicamente lo mismo, sumar y después redondear a 3. Entonces nuestro perímetro sería la suma de el cateto en metros, 0,2 más 0,25 y después le sumamos la hipotenusa que sería 0,32 y nos daría 0,77. Y finalmente el área, lo que hacemos es lo mismo, calcular el área y nos debería dar 0,025. ¿Okay?
¿Qué es lo que hicimos aquí? Nosotros corrimos nuestro código y le fuimos asignando los valores en orden, en el orden que se ejecuta el código. Entonces, aquí en este cuadro de abajo lo que uno hace es lo que se imprime por pantalla, uno lo coloca acá. En nuestro caso, como tenemos la facilidad de llegar y copiarlo de esta forma, de acá, uno llega y copia. Entonces uno lo que hace en este cuadro de abajo es escribir lo que se imprime por pantalla y eso es el ruteo básicamente. Es correr tu código, ir leyendo tu código de arriba hacia abajo, de forma que ir colocando los valores de las variables que uno le va atribuyendo en el orden que uno las coloca en el mismo programa. Y eso es todo por ahora.